Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Orobio, soy parte del equipo de adjudicación del cuarto TRD. Y pues nada, el taller que les voy a dar ahorita es algo de lo cual usualmente como debatientes no hablamos, que a veces nos parece como tabú, y es qué hacer cuando no tenemos ni idea del tema que el equipo de adjudicación se le dio por colocar en una moción y casualmente somos primer gobierno, por ejemplo. Pero nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es algo que es absolutamente normal y por eso es que lo vamos a tratar en este TRD y les vamos a dar algunos tips pues para lidiar con ese tipo de situaciones. Yo sé que ya mis compañeros de adjudicación les dieron excelentes talleres sobre argumentación, refutación, construcción de casos, látigos, diarios de respuesta, etcétera, pero pues no falta aquel escenario en el cual nos sintamos no tan cómodos porque no tenemos información suficiente, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el taller. Y lo primero que quiero dejarles a ustedes es una reflexión sobre qué hacer en los momentos previos a entrar a debate y qué hacer justamente cuando nos damos cuenta de que el tema que tenemos que debatir y que tal vez es la última ronda de las 9 que usualmente tenemos, no es un tema conocido por nosotros. Entonces, primera cosa, tienen que concientizarse de que no saber de un tema es absolutamente normal. Nosotros somos debatientes y estamos acostumbrados a tener el control sobre la gran cantidad de cosas que debatimos. Pretendemos muchas veces saberlo todo, pero lo cierto es que somos humanos, que tenemos límites. Y en ese sentido, no tenemos la capacidad para tener información de absolutamente todos los temas. Claro, en debate hay muchas cosas repetidas y demás, pero no falta jefe de adjudicación loco que se le ocurra un debate extraño que nunca hemos tenido y del cual no tenemos información suficiente. No importa, está bien. Y eso es lo primero. Es normal no saber. Lo segundo es que ya sabiendo que es normal no saber, hay que tomarlo con calma. No se vayan a angustiar, no se vayan a estresar. Porque imagínense esta situación. Les colocan una moción como esta casa considera que las Naciones Unidas debería de reconocer a Osetia del Sur como un estado independiente. ¿Qué carajos es Osetia del Sur? Nunca he escuchado eso. No sé dónde queda, pero lo tengo que debatir. Si yo me angustio, lo más probable es que no voy a encontrar mi caso en el tiempo de preparación. Si yo estoy tranquilo y estoy calmado, aunque no tenga información suficiente sobre Osetia del Sur, al menos voy a tener mi mente mucho más despejada para poder pensar junto con mi pareja en qué va a ser nuestro caso. Así que seamos comparativos. Si de un lado estamos estresados y del otro no, tal vez vamos a rendir mejor en el lado en el cual no vamos a estar estresados. Así que tómense esto con calma. Tercera cosa que se tienen que mentalizar y es no saber de algo no nos hace malos debatientes. Es que como se los decía al inicio, nosotros tenemos un problema de quererlo saber todo, de querer tener el control absolutamente de todo, pero lo cierto es que no podemos porque como humanos tenemos límites en nuestro conocimiento y límites en nuestra capacidad de control de todas las cosas que eventualmente nos tenemos que enfrentar. En ese sentido, no saber algo no me hace mal debatiente, sino que me hace realmente humano y me recuerda como persona que yo no puedo tener un conocimiento infinito. ¿Listo? Así que lo mejor para esto es tener la plena seguridad, o al menos estar con una prevención alta, de que en algún momento de nuestra vida, en X o Y torneo, no vamos a saber de algo. Y como ya tenemos la seguridad, o al menos una advertencia de que no todos los temas van a ser de nuestro total control o de nuestro total conocimiento, tenemos que empezar a tener herramientas para podernos defender de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es la segunda parte de este taller? No me basta solamente con mentalizarme de, hey, esto está normal o esto está bien, o de, hey, voy a estar calmado, porque ahí sí que me estanco. Lo importante es, una vez reconocido que el problema existe y que el problema nos puede afectar, tenemos que tomar herramientas y acción para que ese problema no vaya a dañarnos de forma tan grave. Entonces, primera herramienta, hay que estudiar. Aunque hay debatientes a los que les va sumamente bien solamente con la información que sale en los noticieros o la información que sale de charlas con sus amigos o la información que tiene en las clases, lo cierto es que es muy importante
tatearse de cosas antes de los torneos, principalmente en torneos internacionales, donde es muy probable que el equipo de adjudicación coloque un tema sobre el país sede de ese torneo. Por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia en el Presemude en El Salvador. El Salvador es un país que tiene bastantes problemas con las maras, que son como una clase de pandillas, grupos organizados al margen de la ley que han hecho muchísimo daño en Centroamérica. Y en la final justamente nos colocaron a debatir sobre las maras y la política que el Estado salvadoreño debería de tener contra ellas en materia de seguridad. Si Clara y yo, que era mi pareja en ese momento de debate, no hubiéramos estudiado sobre maras o no le hubiéramos preguntado a los salvadoreños sobre cómo funcionaban las maras de su país y sobre cómo el gobierno las enfrentaba, probablemente el primer gobierno que nos tocó a nosotros hubiera sido mucho peor de lo que en realidad fue, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante datearse sobre el país al cual ustedes van a ir y sobre sus problemáticas. Eso es lo primero. Segundo, no solamente me basta con datearme de ese país, sino que seguramente el equipo de adjudicación será internacional y por ende habrán cosas de otros estados que yo no conozca o que no conozca a profundidad. Para eso, tengo que saber que debo de contar con cosas como un almanaque mundial, donde tengo datos relevantes de los estados, de los países, de su población, de su economía, de su forma de gobierno y demás. Y en ese sentido puedo tener información mínima que me ayude a contextualizar lo que yo pues voy a debatir, ¿no? Otras cosas relevantes son cosas como, por ejemplo, un atlas donde me permita conocer dónde queda cierto estado. Y les voy a traer de nueva colación el caso de el Presemude en El Salvador en 2017. Y es en la ronda que nos colocaron a debatir sobre Kurdistán. Clara y yo sabíamos que Kurdistán era una región que pues no es autónoma y no es reconocida, pero está, por ejemplo, entre Turquía, Irán e Irak. Pero en caso de que no hubiéramos sabido eso, probablemente ese debate hubiera salido muy mal. ¿Dónde yo puedo encontrar eventualmente a Kurdistán? En un atlas. Como no es reconocida, tal vez no cualquier atlas lo traiga, pero por eso tiene que tener un buen complemento con un almanaque mundial. Todo este tipo de información es relevante, no para que ustedes se llenen de ella y la voten en el debate, sino para que tengan información mínima de contexto y de contenido con el cual ustedes puedan equiparar sus conocimientos en relación con las otras personas. ¿Listo? Tercera cosa, el tiempo de preparación, además de tener las herramientas que ya les he dicho de datearse previamente del país sede o tener cosas impresas como un almanaque mundial o un atlas, debe de estar dirigido a que ustedes piensen de forma, uno, individual y dos, que sí compartan sus ideas con su compañero o con su compañera. Fíjense que es muy, muy relevante y muy importante que ustedes mantengan la calma propia y en ese sentido puedan pensar de forma individual las ideas que probablemente vayan a ser relevantes en el debate. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacer para pensar las ideas relevantes del debate si no tengo ni idea de qué trata el debate? Y es muy importante que ustedes de forma individual y luego conjuntamente pongan cuidado y pongan atención a dos cosas principales. Primera, ¿cuál es la carga o las cargas de la prueba que impone la moción? Y segunda, en relación con las cargas o la carga de la prueba que impone la moción, ver cuáles son las comparativas importantes. Con base en eso, ustedes perfectamente pueden sacar los puntos de choque del debate y a raíz de eso intentar elaborar sus argumentos. Pero ¿por qué es importante que lo piensen solos? Porque cuando uno empieza a pensar de forma acelerada junto con su pareja y que probablemente tampoco sabe nada, no va a ser tan productivo el tiempo de preparación. Por eso es importante que ustedes estén calmados, por aparte cada uno piense y ya calmados vuelvan a juntarse para compartir sus ideas y discutirlas de una forma mucho más racional y menos emocional, pues para no entrar en crisis ambos, ¿no? O que al menos si uno de los dos está en crisis, pues no afecte la estabilidad del otro y esa otra persona pueda pensar por ambos. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta en el tiempo de preparación que tiene que ser absolutamente relevante? Y es, aunque yo tenga contenido mínimo,
por la información previa que yo puedo haber recogido antes del torneo, o la que encuentro en el almanaque mundial o en el Atlas, lo más probable es que yo no tenga todas las herramientas suficientes para conocer a profundidad el tema del cual me están hablando. Pues por eso es un tema del cual no sé mucho, ¿cierto? Pero hay algo que tenemos que aplicar aquí, y es la lógica como seres humanos y como debatientes, y aplicar aquellas cosas generales que hemos aprendido a través del debate y a través de nuestras clases y a través de nuestra vida a cosas que pueden llegar a ser particulares. En ese sentido, no es imprescindible que ustedes tengan un conocimiento tan especializado para que puedan elaborar argumentos. Tienen que sentarse a pensar qué cosas lógicas y qué cosas generales podrían caber perfectamente en el debate que se les está presentando, y en ese sentido partir de lo general a lo más particular. Probablemente el contenido particular del debate se los vayan a dar sus compañeros en el tiempo de debate en el cual ustedes estén juntos y ustedes puedan rellenar su argumentación. Pero lo cierto es que mientras tanto, en su tiempo de preparación, tienen que hacer uso de cosas mucho más generales que les permitan de alguna u otra forma tirar líneas plausibles pues para su caso, ¿no? Creo que George tal vez probablemente les habrá explicado algo de esto y cómo construir casos, pero no se vayan a frustrar justamente por no tener conocimiento tan especializado en el debate. ¿Listo? ¿Y cómo yo puedo encontrar qué tipo de conocimiento general es relevante para este debate? Hay que aprender a hacerse preguntas claves. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía sobre las cargas de la prueba y sobre las comparativas. Fíjense que, por ejemplo, en esta moción de Kurdistán, habían par preguntas claves que Clara y yo nos respondimos para poder hacer una buena extensión. La primera pregunta clave era: ¿qué se necesita para hacer un Estado? ¿Será que entonces lo general que se necesita para hacer un Estado lo cumple Kurdistán? Probablemente sí. Entonces, si lo que se necesita para hacer un Estado lo cumple Kurdistán, ergo, Kurdistán debería ser razón. Y fue desarrollada nuestra argumentación. Pero no solamente es aplicable para cosas de hecho, sino también para cosas políticas o de valor. Piensen ustedes, internacionales. ¿Cuáles son las móviles de los estados para dirigir sus relaciones internacionales? ¿Qué es lo que más le importa a los estados en la actualidad? La imagen, la economía, la geopolítica, etcétera. En ese sentido, ustedes pueden aplicar ese conocimiento tan general y abstracto al caso particular. Entonces, si en lo general lo que le importa a los estados es la economía, fijémonos si en la forma en cómo está haciendo política exterior el gobierno estadounidense, la economía está siendo tan relevante o no está siendo tan relevante. Y en ese sentido, evaluar si la propuesta o el mecanismo que se nos propone desde la moción o que debería defender el gobierno u OPO son efectivos para lograr los fines que un Estado en la actualidad está buscando. O también, ¿cuáles son los intereses de la justicia? ¿Para qué sirve la justicia en el mundo? ¿Qué es lo que busca una pena? ¿Será que si entonces lo que busca una pena es esto tan general, la medida que me propone la moción lo está cumpliendo? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que evaluar durante el tiempo de preparación en términos generales. Y fíjense que no es conocimiento tan especializado, es conocimiento que como debatientes hemos podido adquirir a través del tiempo, o que como personas que incluso no hemos estado dentro del mundo del debate, de alguna u otra forma hemos escuchado de la charla familiar, de las noticias, de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me lleva a pensar que se me olvidó decirles algo, y es: en las comparativas y en las cargas también tienen que identificar muy bien a los actores. Cuando ustedes empiezan a desmenuzar la moción, les va a parecer muchísimo más sencillo intentar hacer argumentos en relación con cada uno de los puntos de las mociones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un conocimiento tan especializado queremos tratar de complejizar todo. Cuando no tenemos tanto conocimiento, lo que intentamos hacer es desmenuzarlo todo y explicar las cosas más sencillas, los razonamientos más básicos, que muchas veces es lo que le falta a los mejores debatientes por querer intentar sorprender al juez o hacer cosas muy elaboradas. Les voy a contar una anécdota que sucedió en la sociedad de debate de la Universidad del Rosario. Y es: antes de irnos para el Mundial de Chile, ahorita en el 2018, tuvimos un debate muy divertido sobre la política exterior de Wakanda, de protección de
minerales que en este momento se me olvida su nombre. El hecho es que en la sala habían 3 equipos que se habían visto Black Panther y tenían idea de lo que tenía que ver la moción del tema a tratar. Había otro equipo, la baja de oposición, que no se había visto la película. Ninguna de las 2 personas de ese equipo sabía sobre cuál era la política de proteccionismo del reino de Wakanda en relación con sus minerales, y ese fue el equipo que ganó. ¿Por qué? Porque se dedicó a explicar las cosas más básicas que no habían sido explicadas durante el debate. En ese sentido, crean que es absolutamente posible, plausible, realizable, etcétera, ganarle a gente con base en conocimientos generales que puedan ser aplicados al contexto en específico de la moción, incluso cuando yo no soy un experto o una experta en el tema. Así que ténganse fe, no vayan a perder la confianza en ustedes. Pero vamos a ver una última parte. Este taller es un poco corto, la verdad, sobre qué hacer a la hora de entrar al debate. Y es, fíjense que cuando nos lanzaron el draw, estábamos temerosos, pero nos logramos calmar. Esa calma perduró durante el tiempo de preparación, es cierto. Pero cuando llega a debatir, y cuando se llega a debatir y uno se encuentra contra 3 equipos que uno cree que son muy buenos o que al menos saben mucho más del tema que nosotros, es cuando la angustia entra de nuevo. Se nos acelera el corazón, nos tiemblan las manos y empezamos a sudar. Probablemente eso vaya a suceder, no les voy a decir que no, pero tienen que recordar el primer paso, calmarse. Y lo segundo, tienen que ser honestos y leales con ustedes mismos y decir, yo me desgasté 15 minutos, tal vez 20 del draw y la emoción y esto, preparándome psicológicamente para llegar a este momento. Si yo soy leal y honesto conmigo mismo, no me puedo dejar desestabilizar y no puedo tirar a la basura todo el tiempo que acabo de invertir en calmarme y en construir un caso que, aunque no sea un caso perfecto, aunque no sea un caso con contenido muy específico, es un caso plausible y probable y que eventualmente podría ganar el debate. Así que ténganse honestidad y lealtad y un poco de respeto hacia su trabajo y el trabajo de su pareja y no lo vayan a tirar a la basura, ¿no? Y tienen que mantener la mente en el juego para poder ejecutar bien toda la estrategia. Puede ser que en un tiempo de preparación haya hecho algo espectacular o algo no tan espectacular, pero lo que van a juzgar los jueces es lo que salió en el debate, no lo que yo pensé. En ese sentido, vamos a ver 2 cositas. 1, cómo lidiar con la construcción del caso, pues la ejecución más bien del caso y los argumentos. Y 2, cómo lidiar con las refutaciones. Vamos con la primera parte sobre ejecución del caso. Y es, lo que primero ustedes tienen que hacer es plantear muy bien el contexto en razón de cosas análogas o generales que ustedes ya hayan preparado en el tiempo de preparación o que pues tengan un mínimo conocimiento, ¿no? ¿Esto para qué? Para que sus argumentos, como también están linkeados con cosas muy generales, les suenen mucho más plausibles a los jueces y sean mucho más persuasivos. En ese sentido, ustedes tienen que intentar, aunque no conozcan el contexto más específico, generar un contexto probable para la moción. Si son primer ministro, líder de oposición o lo que sea, siempre tienen que hacer este contexto. Pero ojo, esto toma muchísima mayor relevancia cuando somos los primeros en dar el discurso. Si es un conocimiento muy técnico lo que se tenía que manejar en el debate y yo no lo tenía, probablemente alguien de la OPO sí lo tenga. Si esa persona me dice punto de aclaración, no deben de temer en darle el punto de aclaración a la persona. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona nos va a hacer una pregunta que o no pensamos en tiempo de preparación y la debemos de responder allí y allí poder zanjar nuestro caso respecto a ese punto, o nos va a introducir información que es relevante para todo el debate y en ese sentido tenemos que acoplarnos. El punto es que deberían de dar ese punto de aclaración o los puntos de información que les soliciten desde bajas o desde altas por el hecho de intentar complementar su caso y que así la segunda persona que va a pasar pueda tener un plan de contingencia o pueda empezar a armar una estrategia que no haya de ser radicalmente distinta, sino una estrategia complementaria a la que ustedes ya tenían hecha
para hacer frente a lo que probablemente su cámara contraria les va a decir. ¿Listo? Entonces no tengan miedo sobre esto. Porque además es importante el punto de aclaración, porque si uno sabe que no sabe, uno no puede ser obstinado y orgulloso de creer que va a tener el control sobre todo el debate con una falta de conocimiento de contexto en específico. Eso lo puede notar el juez, se puede ver como algo absolutamente prepotente, y el problema con eso es que más allá de cómo te vean el juez o cómo te vean los demás debatientes, el hecho es que te podrías dañar, pues, podrías dañar el debate por no haber dado una información tan certera. Es mejor generar un ambiente, pues, de buena fe y un ambiente de competitividad bueno a partir de la mayor cantidad de información posible en comparación de cerrarme en mi caso. ¿Listo? Esto también aplica para el caso del líder de la oposición, que muchas veces introduce cuál es el contexto que la OPO va a manejar, cuál es la línea que tiene que defender, y en ese sentido es relevante también escuchar lo que la Cámara Baja del gobierno nos podría llegar a decir para complementar el contexto, porque pues esta Cámara no tiene oportunidad de hacerle puntos de información a su Cámara Alta, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis. Si ustedes están viendo este video y ustedes dentro de un debate son las personas que saben, sean honestos y leales con el debate. Hagan puntos de información para aclarar la situación o el contexto que se debería debatir. No se guarden esa información hasta el momento en el cual ustedes o su pareja vayan a intervenir. ¿Por qué? Porque eso es falta de lealtad con el debate, partir de una mala fe y no querer dar el mejor debate posible. El mejor debate posible se da en igualdad de condiciones, y para eso yo debo garantizar que la simetría de la información que pueda existir dentro del debate sea la menor posible. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Cierro paréntesis. Segunda cosa. No debemos de temer en caso de que nuestro caso haya sido corregido por la parte contraria. Reconocer errores es de humanos. No reconocerlos es de personas absolutamente prepotentes, y eso no es lo que el circuito busca. Y reconocer un error no significa que todo nuestro caso se derrumbó. Reconocer un error significa que tal vez pudimos haber fallado en A, pero no en B, no en C, no en D, no en E. Lo único que tenemos que hacer es colocar una A' que nos llene ese hueco y seguir adelante con nuestra estrategia. Entonces, aunque fallemos y nos indiquen que hemos fallado, podemos seguir ganando este debate. Eso sucedió justamente en la Copa de Masters de CEMU de Chile, cuando un equipo le redefinieron, bueno, la moción era como esta casa como una casa dejaría de ser. La casa era sumamente rara. Y lo que pasa es que gobierno definió casa pues como una casa, ¿no? El edificio donde vivimos. La OPO se lo definió como casa de debate. Gobierno entró en crisis, aceptó la definición de OPO y aún así ganó. Así que no teman entrar en el juego del caso corregido por la otra persona o por la cámara contraria. Antes, si ese caso tal vez les beneficia mucho más, acójanlo. ¿Listo? Eso no significa que todo el núcleo central de su argumentación haya estado destruido. Por último, en términos argumentativos, si somos bajas y no sabemos mucho del tema. Creo que lo más relevante es apropiarse de la información que ya ha sido dada a través del debate e incorporarla en los argumentos generales que construimos en nuestro tiempo de preparación. ¿Listo? Pero ojo, no es solamente colocar datos dentro de nuestra argumentación, porque si no vamos a estar repitiendo lo que ya se ha dicho por parte de otras personas. El hecho es coger esa información e impactarla muchísimo mejor que lo que habían hecho nuestros anteriores oradores, ¿ok? Y mostrar que esa información solamente es relevante en la forma en como yo la estoy explicando, ¿listo? Si no, va a sonar como una repetición, ¿ok? Y ahí es donde esto de las cosas generales tiene muchísima mayor relevancia, porque como muchas veces nos explican cosas fundamentales o la base de los argumentos, porque presuponen que por dar X dato ya el juez o el resto de debatientes tienen información suficiente para creer que X es plausible. Es ahí donde debemos de entrar a rellenar esos vacíos y explicar por qué sin nuestra explicación y la forma en cómo estamos tomando la información del debate, en nuestro caso,
sí, es explicar por qué sin eso el caso de la parte contraria o el caso de nuestra alta no tiene mayor relevancia. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, par tips en cuanto a refutaciones. Dos cosas. Si yo no sé el tema muy a fondo, no me puedo meter a pelear cosas que son específicas. Si yo no sé muy bien sobre Kazajistán o sobre Kurdistán o sobre Osetia del Sur o sobre Timor Oriental, yo no me puedo meter a explicar cosas que sean tan específicas de esos tipos de países porque la contraparte probablemente me va a hacer una mala jugada y me va a decir lo que estoy diciendo es incorrecto. O sea, pues me va a hacer quedar mal ante el juez y los otros debatientes. Lo que yo sí puedo hacer es combatir o los mecanismos, explicando cómo esos mecanismos pueden llegar a tener fallas lógicas o explicando, por ejemplo, cómo los impactos no son tan relevantes. Vamos a ver un ejemplo. Ayer justamente, pues sí, ayer tuvimos un debate sobre si Rusia debería de quitarle todo el apoyo a los estados, a Venezuela, ¿no? Dígase apoyo militar, económico, diplomático, etcétera. La verdad, mi compañero y yo no sabemos mucho sobre los intereses rusos, pues, en este debate. A duras penas sabíamos que Rusia comerciaba con Venezuela petróleo y que, pues, tiene una deuda gigantesca. ¿Listo? Cambio nuestra cámara, nosotros sabemos cámara baja de la OPO y la cámara baja del gobierno sí tenía conocimiento especializado sobre las relaciones entre el Kremlin, el Parlamento y los líderes diplomáticos que ha habido pues por las relaciones internacionales y la forma en cómo Putin las ha manejado. Nos explicaron muchas cosas, pero nosotros teníamos conocimiento generalizado sobre las relaciones internacionales rusas y lo que decíamos es que era muy poco probable que los problemas que nos decía la Casa del Gobierno fueran derivados de una intervención rusa o un apoyo ruso a Venezuela, que no es tan grave como el apoyo ruso a Siria o el apoyo ruso a Crimea o a Donetsk, etc. En ese sentido, lo que hicimos fue desencuadrarlo por una falla lógica en términos de falsa causa o de que fuera la causa primaria o principal de los problemas entre el Kremlin y el Parlamento ruso. Así uno puede lograr rebatir, puede refutar a su cámara contraria y es encontrando esos pequeños fallos lógicos que hay en la información que nos están dando. No por el hecho de que Rusia apoya a Venezuela significa que el peor problema en términos internacionales sea ese para Rusia y que por tanto se debería quitar el apoyo. Básicamente esa era como nuestra refutación. Lo otro es en términos de impactos, y es que los impactos hay que intentar disminuirlos. ¿Cómo yo hago para disminuir ese tipo de impactos? Pues ya creo que un poco eso fue explicado en el taller de refutación de Pau, pero de todas formas lo que es relevante es explicar cómo tal vez cosas tan específicas que se nos han dicho por parte de las cámaras contrarias no eran lo relevante, sino ver temas más macro como economía, el bienestar social, el funcionamiento, el cumplimiento o el cumplimiento de algún fin de la pena, etcétera, y explicar cómo eso en términos macro es mucho más importante que algo tan micro o especializado que pueda determinar la casa contraria. ¿Listo? Para eso, segunda cosa, en refutaciones tenemos que ser altamente comparativos. Nuestra ventaja en esto es que somos un actor que al no saber mucho, tiene la capacidad de mirarlo como un actor mucho más imparcial y explicarle al juez por qué no es razonable que lo que está diciendo la cámara contraria o pase en la vida real o sea tan relevante en la vida real, mientras que lo nuestro sí. Y piensen que el juez probablemente o no sepa del tema o aunque sabe no puede introducir el conocimiento especializado para poder adjudicar. En ese sentido, nos va a beneficiar mucho esta condición de no saber demasiado para, pues, poder hacer una ponderación mucho más ecuánime y mucho más equilibrada de los argumentos y en la comparativa de explicar cómo razonablemente y como una persona promedio, que es casi como sería de juzgar, pues debería de decidir qué es lo que más posiblemente o más probablemente va a creerle. ¿Listo? Y ya, pues una pequeña cosa final. Si nada de esto le sirve, si no le sirve calmarse. Si ustedes son personas que no pueden estudiar antes de los torneos o no les gusta estudiar antes de los torneos, que no les gusta llevar libros al torneo o pues específicamente a las rondas. Si su conocimiento generalizado tampoco es que sea demasiado.
si se les complica hacer comparativos, si no pueden encontrar fallos lógicos en la argumentación de su contraparte, o no sé, si se les está complicando la construcción del caso porque sus conocimientos generales no dan para ser aplicados a esto, esto va a sonar un poco mediocre, probablemente, pero no siempre tiene que tener la idea de que hay que al menos ganarse un punto. Así que si creen que no les va a funcionar irse en contra de todo el mundo, porque eventualmente van a fallar, váyanse al menos en contra de un solo equipo en toda la sala. Uno, hagan que ese equipo quede de cuarto. Y si logran eso, ustedes van a tener al menos asegurado un tercer lugar y así al menos van a tener asegurado un punto, lo cual es muy, muy importante a la hora de breaks tan cerrados. No es recomendable que lo hagan. Les diría que sea su última opción. Pero si se ven muy, muy en apuros, pues creo que uno tiene que saber en qué momento hay que lanzarse un salvavidas. ¿Listo? Así que nada, espero verlos ahorita en este cuarto TRD. Muchísimos éxitos y mucha suerte. Chao, que estén bien.